Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que vamos a interpretar en este episodio se llama TED Complejo, de sobrevivir a prosperar, guía y mapa para recuperarse del trauma infantil. Este libro fue publicado en enero de 2023. Habla sobre una enfermedad mental, un trastorno de estrés postraumático complejo. La abreviatura es CPTSD. Puede que no estés familiarizado con el CPTSD, pero definitivamente conoces la palabra PTSD, es un trastorno mental y su nombre completo es trastorno de estrés postraumático. Significa que después de que una persona ha experimentado eventos extremos como guerras, desastres naturales y accidentes de tránsito, volverá a experimentar la experiencia a través de sueños, flashbacks, etc. y al mismo tiempo sentirá un miedo intenso. Los pacientes estarán especialmente alerta ante personas o cosas relacionadas con esta experiencia, y mostrarán conductas de evitación, afectando gravemente a su vida personal. CPTSD simplemente está agregando una C, complejo, delante de PTSD. Esta complejidad se refleja principalmente en dos aspectos. La primera complicación es que los eventos traumáticos que experimentan los pacientes con CPTSD son complejos. El PTSD es causado principalmente por un solo evento importante, mientras que los eventos traumáticos en el CPTSD son prolongados y recurrentes, y es difícil para los pacientes escapar de estos eventos, como el abuso y la negligencia en la familia original, el acoso escolar, etc. En comparación con las guerras, los desastres naturales y otros acontecimientos, estos acontecimientos suelen estar más ocultos y son más difíciles de detectar, pero son más comunes en la vida diaria. La segunda complejidad es que los síntomas de los pacientes con CPTSD son más complejos. Además de los síntomas del trastorno de estrés postraumático, los pacientes con trastorno de estrés postraumático también padecen trastornos emocionales, a menudo se sienten pequeños, fracasados e inútiles. También tienen dificultades en la comunicación interpersonal y les resulta difícil establecer relaciones cercanas con los demás. En 2018, la Organización Mundial de la Salud incluyó por primera vez el CPTSD como una nueva enfermedad mental en el sistema. Para la mayoría de las personas, el CPTSD sigue siendo un concepto relativamente nuevo. Este libro es un libro psicológico dirigido al CPTSD. El autor es Pete Walker, psicoterapeuta estadounidense de alto nivel, supervisor certificado de la Asociación Estadounidense de Terapia Matrimonial y Familiar y del Instituto de Psicoterapia de Berkeley, y se ha dedicado a la terapia y el asesoramiento psicológico durante más de 30 años. Y él mismo era un paciente con CPTSD, sus padres abusaron de él en la infancia y fueron necesarios muchos años de tratamiento antes de que se sintiera aliviado. El trauma de la mayoría de los pacientes con CPTSD proviene de su familia de origen, que es de lo que trata principalmente este libro. Los casos familiares que se cuentan en el libro son bastante graves, con diversos grados de intimidación y abuso. Al mismo tiempo, los casos descritos en el libro son muy comunes en muchos países y lugares, por lo que este libro también es muy popular. Creo que todos esperan encontrar ayuda en este libro, porque incluso si la mayoría de las personas no son pacientes con CPTSD y sus familias originales son relativamente sanas, inevitablemente han sufrido más o menos daño durante su crecimiento. Tal vez tuviste una experiencia desagradable cuando eras niño, o una vez, cuando claramente estabas de mal humor y necesitabas consuelo, tus padres no le prestaron atención o incluso se rieron de tu estado de ánimo, lo que puede hacerte daño. Entonces, este libro puede brindarle ayuda y responder algunas preguntas. Si una persona crece en un entorno que le hace sentir poco importante, no amado, inútil, inseguro y no lo suficientemente bueno, es probable que sufra CPTSD. Cuando una persona crece en un entorno familiar inseguro, es fácil que desarrolle una mentalidad de luchar contra todo. Por ejemplo, cuando se enfrenta a padres que siempre están enojados, puede obligarse a hacer todo bien y complacer a sus padres, y cuando crezca, puede mostrar una personalidad complaciente. El comportamiento problemático de una persona en la edad adulta puede ser el mecanismo de supervivencia que desarrolló en la infancia para sobrevivir. Muchas veces, el comportamiento de una persona se basa en el miedo al abandono y al desprecio, más que en un yo sano y completo. Luego, después de comprender el CPTSD y cómo las experiencias infantiles afectan y moldean a una persona, los pacientes con CPTSD pueden comprender que no es su culpa. Como dijo el autor, no hay que perdonar, pero sí hay que dejar ir. El trauma de una persona no es culpa suya, pero la recuperación es su propia responsabilidad. Además de analizar los tipos y causas del CPTSD, este libro también proporciona una serie de métodos y herramientas de autoayuda. Te explicaré este libro en dos partes. Primero, hablemos en detalle sobre los tipos de pacientes con CPTSD causados por un trauma en la familia original. Luego, hablemos sobre los métodos para curar el trauma. Primera parte. Primero, hablemos de qué tipo de daño traerá una familia nativa problemática a los niños y qué tipos de pacientes con CPTSD aparecerán. En familias de origen problemáticas, si los padres insultan verbalmente o abusan físicamente de sus hijos, los niños reaccionarán de manera diferente. Estas reacciones se pueden dividir a grandes rasgos en 4 categorías: reacciones de huida, lucha, congelación y congraciamiento. Escapar es escapar, luchar es atacar, congelarse es quedarse quieto, lo que se refiere a renunciar a la resistencia y caer en un estado de entumecimiento o colapso. Complacer es complacer al atacante y protegerse del daño.
Estas 4 reacciones se denominan colectivamente reacciones 4F. Cuando las personas se enfrentan a un peligro, instintivamente adoptarán una de las reacciones 4F. Estos 4 tipos de reacciones no son intrínsecamente buenas ni malas. La mayoría de las personas pueden utilizar estas 4 respuestas de manera adecuada para responder con flexibilidad a diversas amenazas. Por ejemplo, utilice la respuesta de lucha para protegerse activamente o utilice la respuesta de huida para retirarse a tiempo. Y, en términos generales, una persona no suele enfrentar peligros y no siempre necesita utilizar la respuesta 4F. Pero para algunos niños cuyas familias nativas tienen problemas, este no es el caso. Antes de que sus mentes estuvieran sanas y fuertes, tenían que elegir torpemente una determinada reacción para protegerse, como agraviarse ciegamente para complacer a sus padres. Como resultado, algunos niños se vuelven demasiado dependientes de una o dos respuestas y, con el tiempo, esto puede convertirse en un patrón defensivo arraigado que reduce la forma en que responden al mundo. Peor aún, es posible que permanezcan estancados en este patrón hasta la edad adulta. Estas 4 reacciones corresponden a los 4 tipos básicos de pacientes con CPTSD. A continuación, hablemos de cómo son estos 4 tipos de pacientes con CPTSD. El libro habla de un caso en el que hay 4 niños en una familia, y los llamamos hermano, hermana, hermana y hermanito. En esta familia la hermana mayor es como un saco de boxeo, si se porta mal sus padres la regañarán, aunque no haya hecho nada, si sus padres tienen problemas, la regañarán. Algunos padres con personalidades narcisistas o límite elegirán al menos a un niño para que sea el saco de boxeo o el chivo expiatorio de la familia, y liberarán su propio dolor y presión atacando a este niño. Los niños pequeños están muy indefensos, ni siquiera pueden entender cómo los tratan, sino que creen que algo anda mal con ellos y que sus padres deben castigarlos. Cuando llegó a la edad de ir a la escuela, la vida en el campus le dio a mi hermana la oportunidad de respirar, ya no tenía que quedarse en casa las 24 horas del día. Sin embargo, su rendimiento académico le dio otra razón para que sus padres la regañaran, si no le iba bien en el examen, sus padres la menospreciarían. De hecho, el rendimiento académico de mi hermana es muy bueno, pero debido a la presión de sus padres, todavía está bajo mucha presión para estudiar, sufre ansiedad, dolor y culpa todos los días por sus estudios. Mi hermana es una paciente fugitiva con CPTSD. Los niños con el tipo de escape son propensos a 2 extremos, uno es el de los niños que padecen de un aprendizaje deficiente. Porque en una familia de origen donde hay falta de cuidados e incluso maltrato físico, los niños están muy estresados y desahogarán sus emociones psicológicas a través de la hiperactividad, lo que les hace propensos al TLA. El otro extremo es ser una estudiante destacada como mi hermana que estudia mucho. Por un lado, esto es para evitar las críticas de los padres y, por otro lado, los niños adoptarán un mecanismo de defensa llamado disociación para distraerse ante las duras críticas y presiones de los padres. Seguirán pensando y preocupándose por asuntos triviales para ignorar el dolor que hay en su interior. Cuando crecen, los niños con el tipo de escape tienden a volverse adictos al trabajo y perfeccionistas. Son como una máquina atrapada, que escapa del dolor manteniéndose ocupada y pensando que solo podrán ser amados por los demás cuando se vuelvan lo suficientemente perfectos. Sigamos con la historia de mi hermana. Cuando se hizo adulta, dejó a su familia de origen y se fue a estudiar y trabajar a otro lugar. Parecía que se había escapado de su familia de origen, pero lamentablemente descubrió que siempre se sintió atraída por las personas narcisistas. Estas personas la despreciarán y la lastimarán, al igual que sus padres. Ella parece vivir todavía a la sombra de su familia original. De hecho, existe un término profesional para este fenómeno, llamado repetición compulsiva, que se refiere a una persona que no puede evitar copiar los patrones de relación que tenía cuando era niño. Si una persona tuvo un trauma psicológico cuando era niño, cuando conoce a una nueva persona, inconscientemente considerará a la otra persona como una segunda oportunidad y querrá usarla para compensar sus arrepentimientos y curar el trauma psicológico de la persona. Pasado. Los pacientes con CPTSD son propensos a este tipo de repetición compulsiva, continuarán repitiendo malas relaciones y experimentando traumas similares. Después de hablar de mi hermana, vamos a contar la historia de mi hermano, que es un paciente con CPTSD del tipo de guerra. En esta familia, el hermano mayor es el hijo más querido de sus padres. Su infancia no estuvo tan llena de miedo como la de su hermana, e incluso se unió a sus padres para intimidar a su hermana. De hecho, el acoso entre hermanos es muy común en familias de origen problemáticas, y el trauma causado por los hermanos a la víctima puede ser incluso más severo que el de los padres. Por ejemplo, cuando los niños tienen una disputa, algunos padres indiferentes dejarán que los niños resuelvan el conflicto por sí solos, pero ¿cómo puede un niño que es solo la mitad de fuerte que sus hermanos y hermanas mayores resolver el conflicto por sí solo? Aunque mi hermano no fue torturado por sus padres como su hermana, no fue inmune a la influencia patológica de sus padres. Cuando se porta bien, sus padres lo elogian, pero cuando no se porta bien, sus padres le retiran el reconocimiento. Bajo tal presión, cuando creció, su hermano se volvió muy parecido a sus padres, al igual que ellos, moldeó a las personas que amaba con tanta fuerza como sus padres lo moldearon a él. Después de formar una familia, la esposa de su hermano también sufrió violencia doméstica por parte de él.
El hermano mayor en este caso es un paciente con CPTSD de tipo guerra. Muchos niños guerreros son los hermanos mayores de la familia, imitarán el comportamiento de sus padres y oprimirán a sus hermanos menores. Para las personas del tipo de guerra, el poder y el control pueden darles una sensación de seguridad y hacerles sentir que no serán abandonados. Hay algunos pacientes de tipo bélico que acuden al autor en busca de tratamiento. Sus críticas, sarcasmo e intimidación ahuyentan a posibles parejas íntimas, por lo que se sienten abandonados, se enojan más y dañan aún más la relación con la otra parte. Este círculo vicioso se forma, haciendo que la distancia entre las dos partes crezca cada vez más. Las personas extremadamente agresivas pueden incluso desarrollar personalidades antisociales. Hay un tipo de persona que da mucho miedo y el autor lo llama el matón encantador. Porque a los ojos de los forasteros, son muy amigables e incluso encantadores, y nadie creería que abusarían de otros en privado. El autor da aquí el ejemplo de su propio padre. Su padre parecía taciturno y amable, y era muy elogiado en la compañía y entre los vecinos, pero cuando regresó a casa, golpeó a su propio hijo, el autor. También hemos visto ejemplos similares en películas, series de televisión o en la vida real. Muchos agresores domésticos no parecen personas que cometieran violencia doméstica en absoluto, e incluso son personas exitosas, modestas y educadas. Pero cuando se enfrentan a personas cercanas, es completamente diferente. El tercer tipo de pacientes con CPTSD del que vamos a hablar es el tipo rígido, que puede describirse en una palabra como niños perdidos. En este caso, el tercer hijo de la familia, la hermana menor, es el niño perdido. Sus padres no se preocupaban por ella, así que ella se cuidó sola. Siempre permanecía en su pequeña habitación, con la televisión y la comida como único consuelo, se sentía ansiosa si salía a socializar. Cuando creció, su hermana vivía en un apartamento desordenado lleno de basura y dependía de subsidios gubernamentales. Las personas como mi hermana que se esconden del mundo exterior son del tipo rígido. Acabamos de decir que las personas con el tipo de escape están atrapadas en el interruptor de encendido, luego las personas con el tipo rígido están atrapadas en el interruptor de apagado. Son muy retraídos y no están dispuestos a entablar relaciones con los demás, prefiriendo vivir en sus propias fantasías. Son adictos a la televisión, internet y los juegos y los utilizan para escapar de la vida real. El último tipo de paciente con CPTSD es el complaciente, que en este caso es el hermano menor. El hermano menor es el hijo menor de la familia, es sensible por naturaleza y puede descubrir y satisfacer con entusiasmo las necesidades internas de su madre, para que ésta lo trate mejor. Más tarde, el hermano menor casi pudo comprender el estado de ánimo de su madre y se convirtió en niñera a su disposición, incapaz de decir una palabra no. El hermano menor vivió en casa hasta los 28 años, no fue hasta que falleció su madre que abandonó el hogar y fue liberado de esta prisión emocional. Una persona complaciente como mi hermano se dio cuenta desde el principio de que si podía ser un buen ayudante o un niño dócil con sus padres, ellos podrían obtener algo de seguridad y amor. Por lo tanto, obtienen seguridad al atender a los demás y establecer relaciones con los demás a expensas de renunciar a sus propias necesidades. Algunos complacientes se obligarán a sí mismos a convertirse en pistachos, pavoneándose y complaciendo a sus padres. El autor tiene un paciente que es complaciente y su actuación es que no puede rechazar a los demás. Después de recibir asesoramiento, poco a poco se dio cuenta de que esto se debía a que cuando era niño, sus padres lo golpeaban y regañaban si rechazaba sus peticiones, por lo que su personalidad fue asesinada repetidamente. Hay 5 reglas absolutas para las personas que agradan a otras personas. Primero, es más seguro escuchar que hablar. Segundo, es más seguro estar de acuerdo que no estar de acuerdo. Tercero, es más seguro cuidar de los demás que pedir ayuda. Cuarto, es más seguro preguntar a los demás qué piensan que expresar los propios. Es más seguro. Quinto, dejar el derecho de elección a la otra parte es más seguro que expresar activamente las preferencias de uno. Muchas personas complacientes casi nunca se rebelan y evitan involucrarse emocionalmente. Se esconden detrás de una fachada de buen chico y escuchan demasiado, complacen demasiado y sirven demasiado a los demás. En las relaciones íntimas, también prestarán demasiada atención a sus parejas, pensando que de esta manera no tienen que correr el riesgo de exponer su verdadero yo y evitar el riesgo de no ser queridos. Hasta ahora hemos hablado de las 4 reacciones: huir, luchar, congelarse y adular. De hecho, la mayoría de las personas que han experimentado un trauma tienen una combinación de estas 4 reacciones, no solo un tipo, como el tipo por favor pelear, el tipo huir congelarse, etc. Entre ellos, uno de los más representativos es el del tipo por favor pelea. Dentro de este tipo entran aquellos padres o amantes que dicen estoy haciendo esto por tu propio bien. La forma en que aman es asfixiante, a veces incluso más como manipulación y coerción, obligando a la otra persona a hacer lo que dice en nombre de lo hago por tu propio bien. Cuando la otra persona se niega, puede explotar de frustración, enfadarse o incluso atacar a la otra persona. Anteriormente, hemos hablado de los 4 tipos de traumatismos de los pacientes con CPTSD, así como de los tipos mixtos comunes. A continuación, hablemos sobre cómo aliviar los síntomas del CPTSD y curar el trauma interno. La segunda parte. La primera cura es reducir la crítica. Muchos pacientes con CPTSD tienen un villano viviendo en sus corazones que constantemente se critica a sí mismos.
En las discusiones sobre la familia de origen en Internet, la gente suele mencionar que los niños de familias del este de Asia son particularmente buenos para la autorreflexión y la autocrítica cuando crecen. Porque, durante mucho tiempo, todos creímos que de debajo del palo surgen hijos filiales y que la crítica hace progresar a las personas. En algunas familias, los padres critican y abusan constantemente de sus hijos, y los niños que aún no son mentalmente maduros pueden aceptar o incluso internalizar estas críticas y sentirse inútiles. Y para ganarse el favor de sus padres, los niños también pueden buscar excesivamente la perfección, tal como la hermana en el caso que mencionamos anteriormente. Entre los pacientes tratados por el autor, muchos de ellos repetían en tono de broma estas palabras: sé que soy muy duro conmigo mismo, pero si no hubiera sido tan duro conmigo mismo, definitivamente sería un fracaso de lo que pensé. Estoy ahora. Si quiero escapar durante el tratamiento, debes criticarme. Verás, este paciente ha reconocido e interiorizado completamente la autocrítica. Entonces, ¿cómo detenemos a la personita que llevamos dentro? El autor cree que la clave para detener los ataques del crítico interno es la respuesta de guerra de recuperación. Cuando descubres que el villano de tu corazón te vuelve a criticar, tienes que recuperar tu ira y decir no. Cállate, en silencio en tu corazón para restablecer el instinto de autoprotección. Debes darte cuenta de que fueron tus padres autoritarios en la infancia quienes plantaron esta crítica interna en tu corazón. Han arruinado por completo tu infancia, pero no puedes permitir que arruinen tu vida ahora. Además de tu respuesta de recuperación, también necesitas corregir tu forma de pensar y luchar contra tu crítico interior. Por ejemplo, cuando te preocupa no poder hacer algo bien y empiezas a preocuparte demasiado, tienes que decirte a ti mismo: no puedo garantizar que el futuro sea completamente seguro, así que no te preocupes por cometer errores en el futuro. El futuro. No intentaré controlar cosas que no puedo controlar. Trabajaré de una manera suficientemente buena y aceptaré todos los resultados posibles. De hecho, además del crítico interno, los pacientes con CPTSD también tienen un crítico externo en sus corazones. El crítico interno se critica a sí mismo, mientras que el crítico externo critica a los demás y siente que nadie es digno de confianza. Las personas con diferentes tipos de reacción 4F tienen diferentes proporciones de críticos internos y externos. Por ejemplo, las personas complacientes suelen estar dominadas por su crítico interno, mientras que las personas rígidas tienden a ser críticos externos y les gusta culpar al mundo exterior. Algunos pacientes con CPTSD también alternan entre culpar a otros y culparse a sí mismos, detallar las deficiencias de los demás y preocuparse por sus propias deficiencias. En un momento siente que es demasiado bueno y que nadie más es lo suficientemente bueno para él, y al momento siguiente siente que no es lo suficientemente bueno y que nadie lo amará de verdad. Entonces, para el crítico externo, la corrección del pensamiento también puede funcionar. Por ejemplo, cuando quieras criticar a alguien en tu corazón, puedes pensar en sus ventajas y recordar los momentos felices entre ustedes para eliminar esta crítica externa, a fin de evitar que esta crítica habitual destruya la relación íntima. También puedes silenciar al crítico externo que hay en ti mismo. En resumen, la clave para reducir a su crítico interno es la ira. Utilice la ira para luchar contra su crítico interno y su crítico externo. Después del enfado, el siguiente paso que tenemos que dar es liberar el dolor con lágrimas. El segundo método de curación que nos ofrece el autor es el duelo. ¿Por qué llorar? Lamentar las heridas sufridas en la niñez, lamentar la pérdida del amor paterno y materno, lamentar los cuidados verbales, los cuidados espirituales, los cuidados emocionales y los cuidados físicos que no fueron recibidos. El trauma infantil puede hacer que un niño se estanque en ciertos aspectos del desarrollo. Cuando crezca, puede carecer de ciertos rasgos clave de su personalidad, como la autocompasión, la autoprotección, la capacidad de relajarse, la capacidad de expresarse plenamente y una mente en paz, etc. Espera. Entre ellos, el estancamiento más trágico del desarrollo es la pérdida de fuerza de voluntad y de iniciativa propia. Por ejemplo, a algunos padres les gusta pegar a sus hijos, el espíritu emprendedor de los niños acaba de brotar, pero los golpes de los padres lo rompen. Si esta condición persiste durante toda su infancia, puede sentir que la vida es confusa y sin sentido. Estas pérdidas deben ser lamentadas hasta que comprenda realmente lo inadecuados que fueron sus padres, necesita llorar hasta que ya no se culpe por el abuso de sus padres, necesita llorar hasta que se dé cuenta plenamente de que fue la mala crianza de sus padres lo que le estaba dado el terrible regalo del CPTSD. Puedes expresar tus sentimientos con un amigo o puedes encontrar un lugar donde no haya nadie cerca para llorar. No importa de qué manera sea, estas condolencias pueden ayudar a los pacientes con CPTSD a cuidarse a sí mismos, a tener compasión de sí mismos y a hacer sus necesidades. Además de convertirte en tu propio seguidor, una situación más ideal es que encuentres más personas que te apoyen. El último método de curación del que queremos hablar es la curación relacional, que consiste en utilizar el poder de las relaciones íntimas para curarse a uno mismo. Muchos pacientes con CPTSD tienen dificultades para establecer relaciones con los demás porque uno de los principales síntomas del CPTSD es la baja inteligencia emocional y la incapacidad de establecer relaciones íntimas con los demás. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer las emociones propias y ajenas y responder adecuadamente a las emociones de los demás, una habilidad que es necesario aprender.
Durante la niñez, las personas con CPTSD a menudo tienen sus emociones ignoradas por sus padres. Los padres no se preocupan por las emociones de sus hijos y no pueden controlar sus propias emociones. A medida que un niño crece, nadie le da ejemplo ni le enseña a gestionar sus emociones en relaciones importantes. Los niños que no saben cómo es una relación sana naturalmente tendrán dificultades para desarrollar la capacidad de amar y ser amados. Desde una perspectiva fisiológica, algunos investigadores han descubierto que las personas que han tenido experiencias traumáticas en la infancia tienen daños importantes en áreas del cerebro relacionadas con el procesamiento emocional y tienen una percepción más negativa de sí mismas. Los investigadores proponen que cuando una persona sufre un trauma durante el periodo de desarrollo físico y mental, su cerebro se transformará de un cerebro de aprendizaje a un cerebro de supervivencia, de un estado de aprendizaje abierto a centrarse en amenazas externas y esforzarse por protegerse. Ya no confías en los demás. Por lo tanto, durante el periodo crítico del desarrollo temprano, su regulación emocional, su procesamiento de información y otras habilidades que podrían haber sido adquiridas a través del aprendizaje normal quedarán destruidos. Por ejemplo, el autor tiene muchos clientes que dicen lo siguiente: hablar con mi madre es como darle munición al enemigo. Cualquier palabra que diga puede ser utilizada en mi contra por ella. No es de extrañar que la gente siempre diga que no hablo mucho. Muchos pacientes con CPTSD nunca han aprendido habilidades de comunicación íntima, no son muy buenos para interactuar con los demás e incluso tienen fobia social. Entonces, ¿cómo pueden los pacientes con CPTSD recuperar relaciones íntimas y curarse a sí mismos a través de las relaciones? La solución más directa es buscar un terapeuta profesional. Cuando se trata de encontrar un terapeuta, el autor hace algunos recordatorios. Un terapeuta ideal debe tener 4 cualidades clave. La primera cualidad es la empatía. El terapeuta necesita ser capaz de escuchar atentamente y guiar plenamente al cliente para que cuente su propia experiencia, expresar su comprensión y empatía al cliente mediante una paráfrasis adecuada y ser capaz de aceptar todas las opiniones del paciente. Experiencias. La segunda cualidad es que el terapeuta debe poder mostrar su vulnerabilidad con sinceridad y revelarle al cliente que a veces está enojado, triste o asustado, lo que en realidad alienta al cliente a ser igualmente audaz al mostrar vulnerabilidad. En tercer lugar, el terapeuta ideal debería revelar sus emociones al cliente en lugar de quedarse sentado en silencio guardando secretos. Por ejemplo, uno de los terapeutas de la autora revelará sus emociones apropiadamente. Ella dirá: yo también me siento ansiosa y asustada cuando doy conferencias. Me entristece que tu madre sea tan mala contigo. El terapeuta revela sus emociones. Las emociones consisten en utilizar acciones prácticas para decirles a los clientes que la ira, la tristeza y la depresión son emociones que se pueden expresar de manera saludable. Esta es una demostración importante para los clientes y puede ayudarlos a deshacerse de la supresión emocional y del perfeccionismo de la vergüenza emocional. Trampa. La última cualidad clave de un terapeuta es la conversabilidad. En la etapa inicial del tratamiento, el paciente puede hablar más y el terapeuta escucha más, pero a medida que avanza el tratamiento, el diálogo entre el terapeuta y el paciente debe ser un diálogo de ida y vuelta, en lugar de la salida unilateral de una sola persona. Si el paciente habla demasiado y muestra demasiada vulnerabilidad y el terapeuta no lo hace, el paciente sentirá vergüenza. Si el terapeuta habla demasiado, interferirá con el proceso de autoexploración y autodescubrimiento del paciente. En resumen, si desea encontrar un terapeuta ideal, debe buscar 4 cualidades: empatía, vulnerabilidad genuina, expresión emocional y calidad conversacional. Al buscar el terapeuta adecuado, los autores también recomiendan realizar sesiones de prueba con al menos 3 terapeutas para elegir el que considere más adecuado. Además, será más adecuado un terapeuta que haya recibido terapia él mismo, preferiblemente uno que también haya tratado problemas en su propia familia de origen. Además de encontrar un terapeuta, las personas con CPTSD también pueden buscar la curación de sus relaciones con sus parejas y amigos de confianza. Tomemos como ejemplo al autor. Tiene un círculo central de amigos, que son sus 5 personas más cercanas, incluida su esposa, su terapeuta, un compañero que hace ejercicio con él y 2 amigos con ideas afines. Se sentía seguro al exponer su vulnerabilidad a estas personas. Fuera de este círculo interno, hay capas de relaciones que no son tan estrechas, pero que también son muy significativas. Diferentes círculos pueden brindarle apoyo emocional y psicológico. También se refiere a la curación de las relaciones de las personas que lo rodean como algo que lo vuelve a nutrir. Para lograr una recuperación profunda, es necesario combinar la autoayuda con la ayuda de los demás. La reducción de las críticas y el duelo que mencionamos anteriormente pertenecen a la autocuración, a ser tu propio padre y a tu madre y a sanar a tu niño interior. Después de hacernos más fuertes, podemos elegir y aceptar relaciones interpersonales saludables del mundo exterior, utilizar el poder de los demás para sanar el trauma de nuestra familia original y desarrollar lentamente la inteligencia emocional. La curación del trauma infantil es un proceso largo. Si descubre que la personita de su corazón que lo criticó está desapareciendo gradualmente y usted se está volviendo cada vez más relajado y dispuesto a mostrar su verdad y vulnerabilidad en relaciones seguras, entonces felicidades, estas son todas las señales de que se está recuperando. En este punto, el libro está terminado. Hoy aprendimos sobre el CPTSD, un trastorno de estrés postraumático complejo.
Hay muchas razones para sufrir CPTSD, la más común de las cuales es el trauma de la familia de origen. Ante el abuso y el abandono en su familia de origen, los niños pequeños pueden depender demasiado de una de las estrategias de escapar, luchar, congelarse y complacer, por lo tanto, quedarse estancados en un determinado modo y no podrán utilizarlas con flexibilidad. 4 respuestas cuando crezcan, atrapados en la prisión de la infancia. Tratar el CPTSD es un proceso largo y los métodos que se pueden adoptar incluyen reducir la crítica, el duelo y la curación de la intimidad, etc. El libro también proporciona más métodos, como curación espiritual, curación física, etc. Si está interesado, puede encontrar este libro en línea y echarle un vistazo. Si los niños son criados lo suficientemente bien durante sus etapas de desarrollo, es decir, si los padres se comportan de manera razonable y consistente y les brindan amor y apoyo estables, los niños pueden identificar fácilmente comportamientos de intimidación y explotación, ganar una fuerte autoestima y desarrollar la capacidad de intimidad. A pesar de las dificultades y dolores ocasionales en sus vidas, todavía sienten que la vida es un regalo. Algunos niños con problemas en sus familias originales no recibieron una educación lo suficientemente buena, pueden haber quedado traumatizados e incluso haber sufrido CPTSD. En las series de televisión, los niños siempre perdonan a sus padres, como si esta fuera la única respuesta correcta. Pero al igual que el título de este libro, el autor quiere decirnos que está bien no perdonar. Si las cicatrices y la ira persisten, no te fuerces a perdonar. Si quieres que el perdón sea el final, llora y deja que el perdón llegue de forma natural. Finalmente, terminaré con una cita del libro: durante años me sentí vulnerable por el odio a mí mismo, pero ahora lo amo, lo acepto y lo trato como a un pájaro con las alas rotas. Vergüenza y odio a mí mismo. No son causados porque yo los comencé, pero espero sinceramente que terminen ahí. Me trato a mí mismo como quiero que me traten los demás. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?